Charles Heyman documentó lo que tendría que ser cierto una vez que documentas la posguerra y ves que los gobernantes de Estados Unidos están armando todo para destruir el Estado de Israel, ¿no? Y te enteras del eugenismo, que te dice que antes de la guerra los grandes poderosos en Estados Unidos estaban apoyando el crecimiento del nazismo alemán, ¿no? Una vez que ya te enteras de esas dos cosas, el sándwich, lo que pasa en medio, la guerra, pues tu hipótesis obvia tiene que ser, pues han de haber estado apoyando a los nazis durante la guerra y nada más nos dan a tole con el dedo. Y efectivamente lo que documentó Charles Heyman es que los grandes industriales, Rockefeller, Carnegie, otra vez todas estas gentes, durante la guerra estaban enviando material crítico para armamento, camiones, víveres, todo tipo de cosas. Inclusive después de Pearl Harbor, o sea, ya inclusive después de la declaración formal de guerra entre Estados Unidos y el eje, se estaba enviando todo eso con la protección del presidente Franklin Delano Roosevelt. Váyanlo a leer, muy interesante este libro. Y mucho de esto, y esto lo documento yo en mi libro, mucho de esto sucedía a través de España. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Franco hizo su teatrito de decir que era neutral, ¿no? Claro, era neutral. Después de que había asumido el poder en España gracias a que le ganó su guerra, ¿cómo se llama? Goering, ¿no? En Guernica y también tropas italianas y alemanas pelearon aquí y le ganaron a Franco su guerra. Era un pésimo general. Y también abandonaron a los republicanos. Los aliados de los republicanos, los gringos y los británicos, los abandonaron, los franceses los abandonaron por completo, ¿no? Entonces, ya parece que Franco va a ser neutral. Por supuesto que Franco era aliado del eje. Y entonces lo que hacían los gringos es que decían, bueno, como Franco es neutral, y estamos muy preocupados por la situación en España, mira qué barbaridad, la guerra civil, y hay muchas necesidades, y entonces enviaban un montón de cosas a España, con esta ficción de que Franco era neutral y de que supuestamente estaban muy preocupados por los españoles, y por supuesto muchas de esas víveres, la gran mayoría, todo lo que se estaba enviando aquí, incluyendo petróleo y un montón de cosas, terminaba en manos de los nazis, ¿no? Y eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora sí cuadra, ahora sí, no, ahora lo que tenemos que explicar nada más es esas cosas que hacen que luego nos confunden y que parece que son antinazis, pero ya es más, ya son cosas que las puedes empezar a explicar, como la necesidad de proyectar un personaje, la necesidad de proyectar una posición, etcétera, que no te produzca una revolución en tu país, ¿no? O sea, si los estadounidenses concluyen que sus gobernantes son nazis y que quieren destruir la democracia estadounidense, pues entonces ahí el riesgo es de que haya una revolución en Estados Unidos. Entonces, obviamente los gobernantes tienen que esmerarse en proyectar una cierta personalidad, ¿no? Para mantenerse en el poder, porque la ciudadanía es democrática, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que nos han confundido son cosas que ellos hacen para confundirnos. Es funcional, es obligado que ellos hagan ese trabajo de confundirnos, si no, no se van a quedar en el poder, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, porque la gente siempre me pregunta, oye, ¿pero qué hay de el apoyo económico y militar de Estados Unidos a Israel? Claro, sí, lo tienen que hacer. Ese apoyo militar y económico, que es mucho menos de lo que le dan a los enemigos de Israel, lo tienen que hacer los gobernantes estadounidenses, porque ese es el pago con el cual ellos terminan controlando la política exterior de Israel. ¿Okay? Con el establecimiento de esta ficción de que son su aliado, su padrino, su protector y todo esto, ahí es cuando con esos envíos a Israel, ellos compran el control de la política israelí, y por eso le pueden decir a Israel, párale, tienes que firmar un cese al fuego, ya fue suficiente en Gaza, ya fue suficiente en Líbano, salte del Líbano, oye, ¿qué pasó? Ya negocia por los rehenes, etc. Todo el tiempo los gringos están presionando, y hemos visto en las últimas décadas que logran que el gobierno de Israel haga muchísimas cosas que le exigen, que son malísimas para el Estado de Israel. ¿Cómo lo logran? Pues con la dependencia que crearon del Estado de Israel de los envíos de dinero y de armas desde Estados Unidos. Así es como compran el control de la política israelí. Entonces, para resumir, porque ya me quieren hacer preguntas y ya es hora de que tengan esa oportunidad.
tenemos la siguiente estructura. Antes y durante la guerra tenemos a los grandes industriales en Estados Unidos, por cierto, los que controlaban la política, eso también es cierto, ¿no? Franklin Delano Roosevelt ganó sus elecciones porque le hicieron la campaña a los Rockefeller desde el Chase Manhattan, ¿no? Entonces Roosevelt no era independiente de los eugenistas, era la herramienta de los eugenistas. Entonces estos impulsan el eugenismo, que en Alemania se vuelve el nazismo alemán, y terminando la guerra, como documenta el historiador Christopher Simpson, los estadounidenses crean la CIA, y la CIA se forma absorbiendo decenas de miles y quizás cientos de miles de criminales de guerra nazis alemanes y sus colaboradores en otros países europeos. Esta era la red de inteligencia de los nazis, liderada por Reinhard Gehlen, el general Reinhard Gehlen, que era el jefe de los ejércitos de inteligencia, en los ejércitos orientales de Hitler, el Fremde Heerespost, que son los que cometieron las peores cochinadas de la guerra. Y lo que documentó Simpson en 88, con documentos obtenidos gracias a la ley de transparencia estadounidense, que se llama el Freedom of Information Act, ¿no? Lo que documentó es que eso es la CIA. La CIA fue creada absorbiendo a todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental, que fue recreado por este Reinhard Gehlen, que por supuesto no fue enjuiciado, fue protegido por la inteligencia militar estadounidense. Bueno, esto es como el ataúd, el último clavo sobre el ataúd de la hipótesis de que el gobierno de Estados Unidos pudiera ser amigo de los judíos. ¿Cómo? El órgano que va a decidir la política exterior de Estados Unidos es un nido de nazis. ¡Claro! Entonces tiene todo el sentido del mundo que el gobierno de Estados Unidos inventara el proceso de Oslo para meter a un grupo creado por el exterminador de los judíos europeos a territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¡Claro! Si la política se está cocinando, la política exterior se cocina en la CIA. ¿Y qué es la CIA? El servicio, el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler, originalmente en Europa Oriental. ¿Okay? Ahora metastasizado y distribuido en otros lados también, a partir de que lo reciben los gringos, ¿no? Ya tiene sentido. Pero no me crean nada. Ya me voy a callar. No me crean nada. El chiste es ir a tratar de refutar cualquier cosa que yo diga. Porque la única manera de convencerse es hacer ese esfuerzo. ¿Cómo que los nazis fueron reclutados para formar la CIA? No, no ha de ser. No ha de ser. No ha de ser. Parece una locura lo que estoy diciendo. Váyanlo a revisar, lean el libro de Simpson, lean lo que se dijo cuando se publicó el libro de Simpson. Consistente con la hipótesis de que el sistema de medios está tomado por estos mismos nazis, cuando se publicó el libro de Simpson, no lo pusieron en la primera plana, lo que él había documentado, por eso ustedes no lo sabían. El New York Times no puso en su primera plana, la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis. El Washington Post no lo puso en su primera plana. ¿Qué esperanzas? Lo que hicieron fue dedicarle al libro de Simpson 2 párrafos de una reseña del libro en la página X11 donde nadie lo ve. Pero lo que dijeron en esas reseñas es, ya no se puede negar los hechos. El gobierno de Estados Unidos absorbió nazis por los miles para crear su sistema de inteligencia. No retaron lo que había documentado Simpson porque no podía. ¿Okay? Porque Simpson lo documentó con documentos del propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Pasamos de los eugenistas antes de la guerra, apoyando la creación del nazismo alemán, apoyando el nazismo durante la guerra, y después de la guerra, recuperando toda esa infraestructura nazi para su propio servicio de inteligencia. Claro que están tratando de destruir el Estado de Israel. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Y el otro libro que es muy importante de Christopher Simpson es Ciencia de la Coerción, donde Simpson documenta que esos mismos nazis que conforman el sistema de inteligencia del gobierno de Estados Unidos
utilizaron ese sistema clandestino, como predijo Maurice Joly que iban a hacer si jamás les permitíamos actuar en secreto. Lo utilizaron para crear todo el sistema universitario que entrena a toda la gente que trabaja en medios. ¿Okay? Eso lo crearon desde la CIA, se financia con dinero de la Fundación Rockefeller, otra vez, lavada, ¿no? Para lavar fondos de la CIA a través de la Fundación. Todo eso lo documenta Simpson en este libro. Es increíble lo que hicieron. Antes de 1950, me parece, no existía todavía ningún departamento de ciencias de comunicación. No existía. Se inventó en un abrir y cerrar de ojos después de la guerra. Y todos los profes de los departamentos de comunicación que fueron creados en un abrir y cerrar de ojos en todas estas universidades gringas, inmediatamente después de la Guerra Mundial, todos esos profes que estaban asalariados con dinero negro de la inteligencia estadounidense, esos profes habían sido antes de la guerra asalariados de Rockefeller en un esfuerzo gigantesco de la Fundación Rockefeller por entender las reglas de la ciencia, las leyes de la ciencia, de cómo engañar a la ciudadanía con un sistema de medios controlado. La fundación, y esto lo explica Simpson en su libro, la Fundación Rockefeller estaba hundiendo una fortuna durante los 30 para entender cómo podía administrarse la realidad de una ciudadanía democrática con un sistema de medios clandestinamente controlado. Y los genios de la ciencia social que estaban siendo asalariados por los Rockefeller en los 30 se convirtieron durante la guerra en los expertos de guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y terminando la Segunda Guerra Mundial los convirtieron en los profes de los departamentos de comunicación que terminaron educando a toda la gente que trabaja en medios, en los grandes medios occidentales. ¿Okay? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Los mismos eugenistas que produjeron el nazismo alemán son los que tomaron el control del sistema de medios y que administran nuestra realidad. ¿Por qué será que todos los medios están en contra de Israel? ¿Por qué será que la política de Estados Unidos es tan anti-israelí? ¿Por qué todos los gobiernos europeos se la pasan atacando a Israel? Pues que no tienen vergüenza por lo que pasó en el Holocausto, etc. ¿Qué cosa más increíble? No, no es increíble. Lo que pasa es que la historia que aprendimos en la escuela no tiene ninguna conexión con la historia real.